Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Les traemos una noticia de relevancia desde El Salvador, donde a pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad y en medio de un ambiente político tenso, se han convocado elecciones generales que abarcarán la elección del presidente, vicepresidente, diputados, y más. Pero antes de sumergirnos en los detalles, permítanme contagiarles una actitud positiva y energética. Además, les exhortamos a suscribirse a Global News Hub para mantenerse al tanto de noticias globales impactantes como esta. El Tribunal Supremo Electoral, C, de El Salvador ha dado un paso importante al convocar oficialmente a más de 5,5 millones de ciudadanos a participar en las elecciones generales de 2024. Este evento democrático no solo implicará la elección del próximo presidente y vicepresidente, sino también la selección de diputados para la Asamblea Legislativa y representantes para el Parlamento Centroamericano, además de miembros de los consejos municipales. La presidenta del C, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, ha asegurado que el organismo que lidera trabajará incansablemente para garantizar el respeto absoluto a la libre y soberana decisión del pueblo a través del voto en estas elecciones. Esto demuestra un compromiso sólido con la democracia y la participación ciudadana. Martínez de Barahona enfatizó que se cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo elecciones transparentes, modernas y confiables. Su optimismo sobre la autenticidad y la libertad del proceso es alentador. No obstante, es importante tener en cuenta que más de 685,000 salvadoreños en el extranjero también están convocados a participar en estos comicios, lo que amplía aún más el alcance y la importancia de esta elección. Las fechas claves son las siguientes. Las elecciones presidenciales y legislativas se llevarán a cabo el domingo 4 de febrero de 2024, mientras que las elecciones para el Parlamento Centroamericano y las alcaldías se realizarán el domingo 3 de marzo. Si fuera necesario, una segunda vuelta de las elecciones presidenciales se llevará a cabo en esta última fecha. El próximo año, los salvadoreños también elegirán a 44 alcaldes y consejos municipales en lugar de los 242 actuales, debido a una ley de reorganización territorial promovida por el presidente Bukele. Además, el número de diputados se reducirá de 84 a 60 debido a una normativa también impulsada por el mandatario salvadoreño. La Asamblea Legislativa, controlada en su totalidad por el oficialismo, asignó un presupuesto de $129,3 millones para estos comicios, lo que resalta la importancia de este evento electoral. En estas elecciones, se implementará dos modalidades de voto en el extranjero, el voto remoto por Internet y el voto electrónico presencial en consulados u oficinas designadas por el organismo. Estas innovaciones tecnológicas buscan hacer que el proceso sea más accesible y eficiente para los salvadoreños en el extranjero. Sin embargo, es importante destacar que esta noticia llega en un contexto de preocupación por el Estado de Derecho y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador. La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos, BOLA, ha expresado su inquietud al respecto y ha subrayado la importancia de garantizar elecciones libres, transparentes y justas. Finalmente, es importante mencionar que tras la convocatoria a las elecciones, los partidos políticos ya pueden iniciar el proceso de inscripción de candidatos ante el C. Los plazos para presentar las solicitudes de inscripción de candidatos van desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre. Toda esta situación se enmarca en el debate sobre la reelección presidencial, ya que antes de una sentencia que cambió el criterio sobre la reelección inmediata, un presidente debía esperar 10 años para buscar nuevamente la presidencia. Bukele anunció su intención de buscar la reelección en septiembre de 2022, convirtiéndose en el primer presidente salvadoreño en la etapa democrática con la opción de buscar su reelección inmediata. Seguiremos de cerca esta situación en desarrollo en El Salvador. Manténganse informados a través de Global News Hub para obtener actualizaciones sobre este proceso electoral y sus implicaciones en la región. Gracias por su atención y por acompañarnos en esta cobertura.